tal? Buenas noches a todos. Esperemos que estén bien y que se estén por ahí conectando, tanto a los que vayan llegando o que vayan a llegar por YouTube, como los que nos estén escuchando nada más acá por Facebook. Esperemos que se meta alguien. Entonces, bueno, pues ya vamos a empezar con nuestro tema de la noche. Hoy decidimos hablar de, el tema podría llamarse seres mitológicos, seres extraordinarios, así como tipo Harry Potter, o los bestiarios, ¿no? Pero si le digo bestiarios, ese es este nombre como para conocedores. Entonces, digamos que vamos a hablar de criaturas fantásticas. Y bueno, pues para que no se diga, ¿verdad?, que no dejamos aquí hablar a la gente de una vez. ¿Cómo está Ricardo? ¿Cómo está Rodrigo? Bien, gracias. Bien, bien, bien. Hola, muy bien también, muchas gracias. Aquí listos. Muy bien, pues llegando y haciendo ruido. Vamos a pasarle el micrófono a Rodrigo para ver de qué ser nos va a hablar primero. Adelante, Rodrigo. Bueno, si de alguna manera me toca empezar, déjenme hablarles de una criatura que todo el mundo conoce, que ¿cómo se dice? Los cines han hecho populares, que las novelas han hecho, y pues que de alguna manera está presente en la imaginación de la gente. Obviamente me salí de lo que sucede aquí en México, para no hablar de una bestia aquí natural, sino vamos a hablar de una bestia universal. Y vamos a hablar del vampiro. Básicamente un vampiro sería un ser que de entrada se alimenta de sangre. En ese sentido, como seres humanos, de repente se dan las situaciones, se dan las condiciones para que esto suceda. Y el vampiro es una de las figuras recurrentes en la mitología de muchos países. Las primeras referencias que se hacen de los vampiros tienen que ver con mujeres vampiro más que hombres, a las cuales se les llama lamias. En la antigua Grecia, las lamias eran mujeres que se alimentaban de los niños, usualmente entre más pequeños mejor, y que tenían por cualidad particular este ámbito de seducción que de repente en la novela gótica se exagera un poco. En ese sentido, por así decirlo, hay algunos autores clásicos que mencionan a las lamias y algunos ejemplos muy básicos respecto a pláticas de ello. ¿Qué vendrían a ser las lamias entonces? Pues lo que vendríamos a hacer ahora, entender ahora de una mujer vampiro, ¿no? Una mujer que tiene una influencia sobre las demás personas, una mujer que tiene características de seductora, una mujer que puede lograr que un hombre sea seducido fácilmente y del cual se les llama normalmente asustaniños, porque tienen la costumbre de intervenir en la vida de los infantes. En otras palabras, una de sus cualidades es poder provocar la muerte de los bebés, de los niños, o al menos asustarlos de una manera bastante grave. Posteriormente, la figura del vampiro fue cambiando y pues tenemos referencia de otra vez de los vampiros hasta más o menos el periodo de la Revolución Industrial y un poquito después, cuando apareció la novela romántica, donde pues tenemos, por ejemplo, la relación de Bram Stoker, que es un libro que literalmente es un libro un poquito aburrido, por ejemplo, para los cánones actuales, porque es básicamente epistolar, o sea, es una carta y contestan la carta y a partir de las cartas contestadas se hace referencia a esto. Pero la figura de Bram Stoker, la que tomó como referencia, sería Vlad el Empalador. Vlad el Empalador era un príncipe del Imperio Austrohúngaro, un príncipe que se dedicaba pues a cuidar la zona que era su protectorado y que tenía fama de sanguinario a la hora de ser guerrero. Y tenía por costumbre que los enemigos que podía encontrar vivos les hacía un juicio sumario y los empalaba. Y de él surge la historia de que tenía características sobrehumanas como persona y se las atribuyen al vampirismo. Y entonces Bram Stoker toma esta idea. Pero Vlad el Empalador, Vlad Tepes, tenía una prima más o menos cercana, más o menos lejana, o sea, es cercana en sangre, lejana en tierras, no demasiado. Y ella es Lady Bathory, o sea, se apellidaba Bathory, y ella sí tenía fama de
sangrienta. A ella se le atribuyen cientos de muertes de mujeres jóvenes. Ella tenía la costumbre de secuestrar a mujeres o mandar secuestrar a mujeres y quitarle la sangre y bañarse en esa sangre porque era su creencia, era su pensar que de esa manera iba a mantener la juventud. Pues más que la juventud, lo que pudo mantener fue una condena de encierro, de cárcel en su propio castillo. Obviamente la nobleza no se castiga igual que la gente común. Pero entonces ahí tenemos pues la figura de alimentarse de sangre, de alguna manera ser el encargado de ir y depredar, de convertirse en un hombre superior. Aunque creo que ya lo mencioné en uno de los programas anteriores, de ahí surge también una leyenda de los indios de Norteamérica que se llama el Wendigo. Y habían mencionado que el Wendigo es básicamente una persona que vive una situación de hambruna a nivel de muerte y que para no morirse come carne humana y obviamente toma y bebe sangre humana. Entonces vendría a ser una especie de vampiro y también se le califica como superdepredador. Quiere decir que es una persona que tiene cualidades de ser más rápido, ser más fuerte, ser un cazador nato, de poder ver en la noche, de poder ver. Entonces la figura del vampiro está presente en muchos de los sistemas mitológicos. ¿Por qué? Bueno, porque sí hay gente que de alguna manera ha consumido tanto carne humana como la sangre de una forma. Se dice que cuando se consume carne humana o sangre se produce una enfermedad. Esto no siempre es cierto, pero esa es una enfermedad que se llama enfermedad de priones y que vendrían a ser unas proteínas que difícilmente tienen asimilación en el cuerpo humano y que precisamente esas proteínas provocan la locura. De hecho, una enfermedad relacionada con priones, por ejemplo, es el de las vacas locas o del cerebro espongiforme. Entonces, bueno, sí hay una degeneración cerebral, pero en este caso las personas que consumen sangre humana vendrían a considerarse vampiros y por lo tanto seres de la noche, seres que tienen cierto nivel de rango espiritual y que tienen dentro de su posibilidad tener cualidades sobrehumanas. Insisto, una figura mitológica bastante intensa, bastante frecuente y que nos viene acompañando. Últimamente, me refiero últimamente también desde a finales del siglo XIX para acá, también un poquito saliendo del romanticismo, se estableció que los vampiros se habían iniciado probablemente en Egipto. Bueno, estas prácticas de canibalismo probablemente sí lo fueran, pero digo, no hay referencia histórica así fidedigna que pueda determinar que esto existía así, tal como lo entendemos actualmente. Entonces ahí está el vampiro, la vampiresa, o lamia, o como se le quiera llamar, y bueno, sigue estando presente al nivel de que hay gente que se dedica a querer ser vampiro, se visten en el estilo gótico, tienen ciertas costumbres, buscan de alguna forma estas situaciones, y quisiera pensar que no es cierto, pero la verdad es que sí, ocasionalmente consumen sangre humana. La dejo por aquí, paso a la bolita. Muy bien, muy interesante ahí el contexto. Para los que nos están escuchando, si les pareció algo interesante y quieren preguntar algo de lo que comentó Rodrigo, pueden hacerlo por el chat de YouTube o de Facebook. Y si quieren aportar algo también. Bueno, pues vamos ahora con Ricardo. Ricardo, ¿qué nos tienes tú por acá? Hola. Bueno, pues en mi caso estoy viendo algunas criaturas prehispánicas. ¿Ah? Que de alguna manera tienen su versión luego contemporánea, ¿no? Pero incluso estaba viendo que el tema de que anteriormente se le llamaban criaturas, después con la llegada de los españoles y sobre todo la iglesia a esas criaturas que no sabían qué eran o no tenían mucha definición les empezaron a llamar demonios. Entonces de ahí empieza como a tener sentido el tema del demonio y a inculcar el miedo, pues como siempre en las religiones. Entonces la primera criatura que traigo es una que se llama de Zulum o de Zulum y es del sur del país, de México. Y esta criatura pues es un animal, un felino que bueno, por aquellos rumbos lo conocen mucho porque es una criatura muy feroz,
Ahorita les iba a mostrar unas imágenes. Es muy feroz, pero también tiene una contraparte que es muy atractivo para las mujeres. No se sabe por qué, pero le dicen también la atracción fatal, ¿no? O letal. Tiene ahí unas versiones interesantes, pero esto es debido a su belleza, porque es un animal muy parecido al jaguar, pero mucho más grande. Tiene un pelaje más parecido como a una pantera, pero con pequeñas notas o marcas de tipo jaguar. Entonces lo hace ver muy feroz, pero también muy bonito, ¿no? Muy atractivo, muy imponente. Entonces, obviamente a los hombres pues los ataca y los devora, pero con las mujeres, sobre todo con las niñas, tiene una particular atracción, porque no se sabe, pero se dice que cuando ve a una niña, la niña se siente atraída por él, como si fuera una especie de algo amistoso, entre comillas, y a su vez tiene la facultad de hacerlas crecer, es decir, de repente en vez de ser una niña la transforma en una mujer. ¿Sí? ¿Con qué propósitos? No se sabe, sino que se tiene ese conocimiento de que así sucedía, y que incluso una vez en Chiapas una niña junto a un río vio a este Zulum y obviamente pues la convirtió en una mujer. Pasaron algunos meses y pues la niña desaparecida, empezaron a tratar de buscarla, notificaron a todos para que ayudaran, y bueno, pasado 3-4 meses, pues llega una mujer y toca una casa, ¿no? Toca la puerta, sale una señora, le abre la puerta y la mujer le dice, mamá, ¿no me reconoces? Soy tu hija. Y la señora pues se queda asustada porque dice, pues tú no puedes ser mi hija tiene 8 años, ¿no? O 10 años. Y dice, no, es que de verdad soy tu hija, nada más que sucedió esto, y empezó a platicarle toda la historia. Y pues se relacionó mucho con el tema de los hombres que son devorados por una bestia muy grande. Y bueno, esa es como una parte de lo que es el Zulum, ¿no? Por ahí traigo unas imágenes que se me hicieron, una muy contemporánea y una muy del lado prehispánico. ¿Las puedo compartir? Sí. Nada más para tener una idea más visual de lo que es y creo que ya lo han visto por ahí esa figura, porque se relaciona, después tiene una relación más clara con el jaguar, por un tema más mitológico, pero el jaguar es como más místico, es como la contraparte, entre comillas, positiva, y bueno, se me hizo interesante cómo lo veían anteriormente y cómo después la parte contemporánea que mantiene la leyenda del Zulu lo ve como un animal más fiero, ¿no? A ver, ahorita voy a compartirlo, nada más para que se vea. Bien. Aquí está. ¿Sí se ve? Todavía no, pero ahí va. Como que ahí va. Bueno, a ver, para los de YouTube no se ve todavía. Ahí va, como que quieren. Ahí está, listo. Hasta allá. Bueno, entonces de un lado pues se nota mucho el tema pictórico o el dibujo que se tenía en la parte prehispánica, ¿no? Uh-huh. Y ya lo que es la fiera esta ya más moderna, que incluso tiene ahí un pelaje, de hecho en otras imágenes pareciera como un chacal, ¿sí? O como una hiena. Entonces tiene varias connotaciones. Y bueno, nada más quería mostrarles la imagen para que también se dieran una idea de esta figura, cómo era representada y cómo se representa hoy en día. Y que aún sigue existiendo esa leyenda por el sur del país. Muy bien. Y pues listo con esa primera. Pues muy interesante. Muchas gracias, Ricardo. Por nada. Ya volvimos. Sí, se flasheó momentáneamente. Dije, bueno, ya nos quedamos sin video. Ok, bueno, pues yo también traigo algunos, pero como los de ustedes salieron muy interesantes, me voy a colgar un poquito para preguntar, o comentar, ¿no? Por ejemplo, Rodrigo habló de los vampiros.
luego de los vampiros salieron las vampiras o lamias, y luego de ahí pues ya salió Vlad, ¿no? El empalador y la otra, que ahorita se me va el nombre, pero la otra chica que comentó Rodrigo. Y yo les quiero comentar a los demás, digo, no sé si esté relacionado o no, pero se supone que si ustedes agarran una Biblia de las de antes, ¿no? De las gruesotas, tipo sacerdote, y se van ahí al Génesis, o si se van a algún otro capítulo de esos que fueron suprimidos de la Biblia en algún momento, se habla de la primera esposa de ¿cómo se llama? De Adán, ¿no? Que era Lilith, y que, pues, que supuestamente, bueno, para los que no saben, Eva fue la segunda, ¿no? Y la primera fue Lilith, y dicen que la desterraron de ahí del paraíso por rebelde, ¿no? Porque era rebelde y entonces, pues, no quería cuando quería Adán, quería cuando ella quería y como quería y todo, ¿no? Entonces, como salió rebelde, pues fue Adán y renegó supuestamente con Yahvé, y Yahvé pues la desterró, ¿no? Si no lo hubiera desterrado, como la platican, pues ella se hubiera ido sola, ¿no? Hagan de cuenta que era como María Félix, pero allá en el paraíso, ¿no? En el Edén. Entonces, pues se le hacía lo que quería y total, entre que se fue y la desterraron, se fue, y resulta que en venganza supuestamente fue a buscar al diablo, ¿no? O a uno de los demonios, y después hicieron pareja, tuvieron hijos, y ya después le cuelgan que pues ella se hizo mala, ¿no? Y le cargan todas las desdichas de la humanidad, entre esas el seducir a los hombres en las noches y llegar con algo parecido como vampira y también chuparle sangre y quién sabe cuánta cosa, ¿no? Ahorita que Rodrigo estaba platicando sus historias, lo recordé y dije, lo voy a soltar, ¿no? Allá va. Bien, y acá con Ricardo me llamó la atención, yo no conocía el Zulum o de Zulum. Parece en la foto que se veía un poquito más realista, entre comillas, ¿no? Porque a final de cuentas, pues es fantástica, como una cruza de leopardo con hiena, ¿no? Así una cosa muy extraña. Yo nada más tengo una duda, y no quiere decir que tengan ustedes las respuestas, ¿no? Pero me puso a pensar, si a los hombres los devora y a las mujeres no, si a una niña la convierte en mujer, a una mujer la convierte en vieja, digo, fue algo que se me ocurrió, ¿no? Así me brincó. Si no hay respuesta, nos vamos a lo que sigue. Sí, yo prefiero, me voy a guardar como los que están enfermos para el final. ¿Quieres contestar algo, Ricardo? Sí, nada más esa pregunta de que si las vuelve viejas, no. Su preferencia por las niñas es precisamente porque tenía esa habilidad de transformarlas en mujeres, pero las mujeres pues las dejaba tal cual. Sí, digo, si no, pues... Yo siendo psicólogo, se me hace peligroso una interpretación de que a una niña la vuelves mujer porque pues estás hablando de abuso, ¿no? Pero bueno. Exacto. Sí, por eso se dice que no saben con qué extrañas razones las transformaba en mujeres, pero pues obviamente puedes tener múltiples interpretaciones, ¿no? Sí. Bueno, ya que metió Rodrigo la interpretación de abuso, también aprovechamos para avisarle a todo el mundo, digo, a estas horas ya todo el mundo sabe, ¿no? Pero hoy falleció Jerry Lee Lewis, un pianista fantástico, yo por lo menos así lo considero, ¿no? De la época del rock and roll. Hicieron hasta una película de él que se llama Grandes Bolas de Fuego, Great Balls of Fire, donde lo interpreta Dennis Quaid. Y bueno, ¿y eso qué tiene que ver, no? Con lo que dijo Rodrigo de que a las niñas las hace mujer. Bueno, precisamente él abandonó momentáneamente su carrera porque creo que cuando él tenía como 30 años, pues se casó con una chica que tenía creo que 16 años y aunque sí se podía en aquellos tiempos, pues se vio mal, ¿no? Y aparte no sé si era su sobrina o era la hija de un amigo, algo así, ¿no? Entonces fue un gran escándalo en aquellos tiempos y le dijeron tu carrera o la chica, ¿no? Que no me acuerdo ni cómo se llama y pues prefirió a la chica. Entonces se retiró de los escenarios, aunque ya después de que pasaron muchos años, digamos que lo perdonaron, ¿no? Ya que la chica creció más y tuvieron hijos y que vieron que se aguantó el matrimonio y que no pasó nada malo.
y pues ahorita me acordé, ¿no? Entonces, para los que no sabían, pues falleció Jerry Lee Lewis a los 87 años. Ahora sí, Rodrigo, vamos con tu segundo relato, Ok. adelante. Antes de pasar al segundo relato, nada más quisiera mencionar lo que dijo Ricardo. En el sureste del país, en la cultura maya, se considera jaguar sagrado, igual que en la cultura náhuatl, en el centro del país. En la cultura maya, a la deidad, a la parte positiva, se le conoce como Balam, o si es negro, Ekbalam, o sea, un jaguar negro. Pero bueno, todo tiene su contraparte. Entonces, ¿qué es la contraparte de una deidad protectora, benefactora, que se dedica a cuidar a la gente o al campo o a la zona? Pues una que se dedica a perjudicar, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos al Zulum pues, se dedica a perjudicar niñas, caray. Bueno, me da la misma situación en el punto del vampirismo, o sea, es una persona que se le considera superdepredador. Si han tenido la suerte de ver películas, por ejemplo, relativas a vampiros, normalmente se les pone como seductores, inteligentes, manipuladores, de alguna manera todo eso. Bien, antes de decir la siguiente bestia, respecto al comentario ¿cómo se llama? La primera esposa de Adán, de Lilith, viene de la cultura sumeria, la tradición viene de la cultura sumeria y era considerada una diosa porque literalmente era parte de una práctica religiosa que incluía el alimento de sangre, pero no lo veían como vampiro, lo veían como una práctica religiosa y no estaba dedicada para cualquiera, o sea, no cualquiera podía participar de eso. A esa diosa se le conoce como Astarte. Sí, y también se dice que podría ser el origen del vampirismo. Moraleja, las lamias que proceden o se les relaciona con Lilith podrían ser sacerdotisas de Astarte, que es una tradición. Si se recuerdan un poquito del libro, de la Biblia, Abraham se crió y se educó en esas tradiciones, en esas religiones. Por eso cuando Dios lo sacó de la Mesopotamia, donde vivía, le decía, olvídate de tu pasado, ahora de aquí en adelante. Y es la misma situación de todo aquel iniciado. ¿Qué significa? Que de alguna manera, pues todos venimos de un pasado complicado, pero olvídate del pasado. Vamos viendo qué se alcanza a hacer de aquí en adelante. Bueno. La siguiente criatura mítica que quiero mencionar está muy relacionada con las dos que ya se mencionaron. El Zulum de acá del sureste con el vampiro y vendría a ser el hombre lobo. La diferencia del hombre lobo con el vampiro en general procede de cómo se contagia o cómo se hace de esta manera. Normalmente para la cuestión del vampirismo, la persona tiene que no solo ser chupado por el vampiro, o sea, no solamente tiene que ser víctima por vampiro, porque así lo que normalmente sucedería es que el vampiro literalmente se acaba con su sangre y pues ya no va a sobrevivir nadie, ¿no? En las películas más modernas, bueno, después de que se muere de esa manera, renace de una manera más bestial o más demoníaca o como se le quiera llamar. Pero la cuestión del hombre lobo es literalmente una situación involuntaria. En el vampirismo, ¿cómo se dice? Para ser de la élite del vampirismo, tendría que no solo ser chupado, sino también consumir la sangre del que lo generó. O sea, es un acto voluntario. ¿Sí? No sé bueno, en la novela de Bram Stoker así lo menciona, si vieron películas como la de La entrevista con el vampiro, bueno, dice, ¿tú quieres serlo? ¿De verdad quieres pertenecer a esto? Pues órale pues, y te toca consumir sangre. Bien, en la novela gótica se habla de la sangre y de consumir la sangre y todo lo demás porque involucra el proceso de prácticas sexuales, pero obviamente para la moral de finales del siglo XIX, pues no era fácil que en una novela pusieran todo eso sin ser clasificados o catalogados como ¿qué se diría? Porno, revolucionarios, no sé qué nombre le quisieras poner. Entonces, lo que literalmente es una chupada de vampiro, a lo mejor no era chupada, pero bueno, sí era del vampiro, pero no era en el cuello. Ya me callé, de aquí ya no quiero avanzarle. Entonces, el hombre lobo es una persona que literalmente fue contagiada contra su voluntad en un encuentro casual en el bosque, en su casa, en el campo, en el terreno, donde de repente un animal se pone a depredar y empieza a tosigar al ganado y de repente, pues a la hora de estar tratando de defenderlo, son mordidos. En otras palabras, otra vez sigue siendo la mordida
la encargada de la transmisión de esta situación. Y la característica del hombre lobo con respecto al vampiro es que es como no lo eligió, sino fue una situación por completo, ¿cómo se llama? Fortuita o no planeada. Es básicamente un animal, es una bestia. Y ahora sí, una vez al mes o durante varios días, durante 7 días que dura la luna llena, o 3, porque en algunas otras dice que solamente 3 días de la luna llena, el hombre lobo se transforma en animal, y transformado en animal no sabe lo que está haciendo. Entonces, bueno, un vampiro y un hombre lobo entonces podrían ser, por así decirlo, parientes o primos o algo muy cercano. Entonces, si elige ser consciente y de forma voluntaria accede, entonces es un vampiro porque tiene toda la conciencia, sabe lo que se está metiendo. Pero si además de todo esto es una situación fortuita o algo por el estilo, pues entonces tenemos un hombre lobo. ¿Y qué vendría a ser un hombre lobo? Un hombre bestia que no es consciente de lo que está pasando, pero siguen teniendo las mismas características. Es un depredador, es de la noche, es fortuito, es una bestia, se alimenta de carne humana o de sangre. Entonces, vamos a la misma situación. Y bueno, referencia a la cultura universal de estas figuras míticas, pues tenemos al Zulum. Básicamente es el equivalente de un hombre lobo, pero ahora en la zona del jaguar, ¿no? O sea, una bestia que se dedica a consumir carne humana, que es más grande que un animal normal de sus características, que tiene características de ser muy atractivo, o sea, seductor, y que al fin y al cabo lo que anda buscando son muchachitas. Bien, en ese sentido me refiero pues de la universalidad de la figura del vampiro, ¿sí? Entonces, voy de nuevo, hombre lobo es el que se convierte en lobo, que se convierte en bestia y no es consciente de lo que está haciendo, aunque sí lo hace, pero no es consciente de ello, porque no lo eligió, fue elegido. Y el vampiro, al revés, si lo eligió, es consciente y por lo tanto, desde el principio controla el proceso y sabe a lo que se va a dedicar y a lo que tiene que hacer. Vuelvo a dejar la palabra. Muy bien. Bueno, pues antes de pasarle el micrófono a Ricardo para que nos saque ahí la segunda sorpresa, les comento que por acá en YouTube tenemos conectado a Ramón del Ángel, un saludo, y nos comenta, dice, en pocas palabras, dice, aprovechando que están hablando de vampiros, dice, podrían hablar de Sots, el murciélago prehispánico. Ándale, y después hace un comentario de que le gustó el video de los tecuexes, que si podríamos platicar después un poquito más de la historia de Nuño de Guzmán. Con gusto lo preparamos para Nuño de Guzmán y lo lanzamos después, ¿no? Y del vampiro, pues por acá yo nunca había escuchado a Sots, pero ya ven que aquí todo lo sabe Wikipedia, ¿verdad? Aunque no necesariamente es verdad, sobre aviso no hay engaño. Y por acá sale en Wikipedia, dice, el Sots dice, bueno, así como va, ¿no? Dice, es la cuarta veintena de los días del sistema calendárico del Jaab y simboliza el murciélago, punto. Y luego dice, murciélago se relacionó con la noche, la oscuridad, la muerte, los sacrificios por decapitación y extracción del corazón. Anda, pues, con la fertilidad y la sexualidad. Sos pertenece al segundo trío de veintenas que junto con Sek y Zul simbolizan al planeta Venus. Bueno, de lo poquito que se dice ahí, pues encaja perfectamente, ¿no? En lo que conocemos popularmente como los vampiros, porque aunque es el murciélago, eso de morir por decapitación y la sangre, y luego aparte la sexualidad, ya ven que a los vampiros los ponen supuestamente muy sensuales, que yo tengo mis dudas, ¿no? Porque alguien que necesita sangre, pues normalmente debe de estar muy pálido, en algunas películas hasta los ponen blancos, y así como que ver una chica toda blanca, y si no ha comido así toda débil, como que no se antoja mucho, pero bueno. Adelante, Ricardo. ¿Cuál es el segundo? Espérame, es que estaba quitando el micrófono. Pues el que sigue es el Camazots. Camazots es el dios murciélago, tal cual. Fíjate, adelante viene. Curiosamente, porque usted lo pidió. Sí, porque el público lo pide. Aquí Ricardo es psíquico y pues ahí le va. Sí, de hecho fueron los que te había comentado. Y sí, pues efectivamente también es hacia el sur, es de
las criaturas que predominan por aquel rumbo de Chiapas, Yucatán, todo lo que es la selva. Y este dios, que obviamente es un tema extraño porque están tanto los aztecas como los mexicas, los toltecas, olmecas, lo reconocen. Entonces es muy, muy extraño que esas culturas le brinden pleitesía o tributo. Y desde México hasta Honduras, Belice, Guatemala, existe esa leyenda. Entonces, sí es alguien que sí es una criatura muy reconocida por esos rumbos y por su leyenda. Y bueno, se dice que es un murciélago o un vampiro. Y bueno, también aquí está el tema de que es un cuerpo de hombre con una cara de murciélago, con unas alas grandes, impresionantes, que tienen unos picos, y que con esos picos es con el que llegan y decapitan a sus víctimas, ¿sí? Y generalmente se le llama o apoyó al dios del fuego para que una vez que estaban en una guerra, llegó y decapitó a ahora sí que a todos los enemigos, ¿sí? Obviamente con estas características también pensaríamos, bueno, pues es un típico murciélago o un típico vampiro o un típico ya ahora más contemporáneo, un Batman, ¿no? Tal cual. Pero también tenía una particularidad, y esta particularidad también me recordó mucho a la película de Macario, una de las películas, la primera película mexicana nominada a un Oscar, que no lo ganó, pero fue una de las primeras, y que es una joya, por si en esta época la quieren ver por ahí. Y bueno, lo que pasa es que también tenía la habilidad de sanar a los enfermos, ¿sí? Obviamente los sanaba con su sola presencia, pero también con la sola presencia quitaba la vida. Entonces ahí estaba como como esa doble función de Dios quita y Dios pone, ¿no? Entonces él, como lo decían, era un dios murciélago, pues bueno, tenía esa cualidad de quitar la vida a los enemigos de quien lo solicitaba, o de dar la vida a los enfermos o gente que se necesitaba, incluso resucitarlos, ¿sí? Entonces también ahí se viene a manejar mucho simbolismo, ¿no? Incluso pues se da 100 años antes de Cristo, o sea, nosotros ya teníamos nuestro vampiro mucho antes, ¿no? Y bueno, aquí también les traigo una imagen para que también lo tengan más visual. Okay. Y se los voy a compartir. Déjenme ver dónde la dejé. Permítanme. Sí, mientras... Ajá, adelante. Porque viene una parte obviamente prehispánica y una parte más contemporánea que incluso no se sabe si es real o alguien la creó, pero ahorita que lo vean van a entender de qué estoy hablando. A ver, ahí voy de nuevo a compartir. Ahorita me dice si ya lo ven. Ahí va a estar parpadeando. Muy bien, ahí va, como que quiere. Como que quiere arrancar. Listo. Ok. Ay, Batman. Pues ahí está, primero la imagen del dios murciélago tal cual, como se representaba, en piedra, y obviamente otra en dibujo, que también está representada con el tema del sacrificio, ¿no? Con el corazón que sacrificaban y que se lo daban en tributo al dios Sol. Y después están otras comparativas donde se encontraron ese busto o esa especie de máscara de un aparente Batman, si lo relacionamos, pero que en aquel entonces, pues obviamente era Camazotz. No se sabe si es real o es alguien que la generó basándose en ese personaje de los cómics, pero bueno, tiene muchas figuras ahí. Obviamente no se certifica y creo que sí va a ser una falsedad eso, pero bueno, no encontré información respecto a quién la haya creado, pero sí está incluso en un museo esa figura, esa máscara. Por si alguien tiene alguna noticia de ella y no la puede compartir, pues con mucho gusto aquí la compartimos también. Y bueno, esas son como las representaciones de este dios o de esta criatura llamada Camazotz, que es un murciélago o un vampiro
prehispánico y que además era dador y quitador de vida, ¿no? Okay, pues muy interesante. Sí, yo no lo conocía, menos sus características. Esos dibujos que presentaste, el que parece Batman, ¿no? Ahí de los 90s. Sí, esa sí ya lo había visto, esa noticia en internet, ¿no? Que supuestamente lo encontraron y que es original, pero como dices tú, quién sabe, ¿no? Habría que investigar, pero si es cierto, como dices, imagínate, acá ya teníamos el hombre murciélago antes de que existieran los Estados Unidos y antes de que llegaran los españoles, ¿no? ¿Qué tal? Sí, exacto. Y muy interesante. Antes de que presentaras la representación, cuando nada más dijiste que era un cuerpo de hombre con cara de murciélago, ¿no? Y ahí con los picos, que a veces, bueno, pues está la duda, ¿no? Porque están los murciélagos, creo que son los que tienen orejas cortitas, ¿no? Y los vampiros son los que tienen las orejas largas, o bueno, capaz de que es al revés, ¿no? Pero recordé también ¿han escuchado la leyenda del hombre, ¿cómo se llama? ¿El hombre mota o Mothman? Ya ven una película que salió hace tiempo de Mothman, donde sale Richard Gere, para que si nos están escuchando las mujeres, pues lo busquen, ¿no? Con ganas. Y es una película, al principio yo pensé que eran de esas modernas, ¿no? Leyendas urbanas, digamos, nuevas, pero luego buscando por ahí, incluso se le relaciona con ciertos fenómenos como de ovnis, entonces no se sabe si es, digamos, un demonio, una criatura de otra dimensión o un extraterrestre por ahí raro. Obviamente no es de los grises, ¿verdad? Pero está interesante la película y al parecer está basada en hechos reales, ¿no? Entonces, pues ahí está otra criatura, digamos, no es igual, pero parecida, ¿no? Que se aparece, vuela, llega, y pues causa por ahí daños, ¿no? Digo, cosas de acá del mundo del misterio. Pues muy interesante. Sí. Mira, parece que tenemos 2 comentarios, no sé si gustas leerlos. ¿Los puedes ver tú también, Ricardo? Sí. Adelante. De hecho, Ramón del Ángel nos comenta, y muchas gracias por el comentario, dice, efectivamente el Camazotz, el dios vampiro, era de origen maya, y también nos comenta que de hecho Camazotz y la gente de DC, de Batman, quisieron hacer una interacción. Hay interacción. Ajá. Así es. Mira, pues, para que vean. Entonces sí, algo tiene ahí de realidad. Y bueno, todo lo que son los cómics, tanto de DC como de Marvel, pues sí es gente que estudiaba mucho la cultura y de ahí sacaban sus personajes. Y por no decir que eran superfusileros, ¿verdad? Sí, eran maestros de la copia. Sí. Se veían qué había y se lo apropiaban y lo registraban, ¿no? Yo lo inventé. ¡Qué padre! Sí. Luego también nos comentan que alguien en esa interacción con DC quería hacer un Camazotz y fue para la Ciudad de México para hacer una historia con Batman. Bueno, es otro comentario ahí. Muchas gracias. Muy bien. Pues parece que sí se documentaron un poquito en esa historia y ahí les dio para crear esos y otros personajes. Muy bien, pues muy interesantes los que sacaron, los vampiros, el hombre lobo, el Camazotz y el de Zulum o Zulum, ¿no? Como se pronuncia el otro ahí, el jaguar. Bueno, los que yo traje son muy sencillos, muy clásicos, podríamos decir que estas son primos y yo creo que son falsos, pero son muy interesantes, ¿no? O sea, de entrada ya me maté el tema y todavía no lo platico, pero ahí va. Bueno, ¿por qué? Porque uno, pues es el Yeti, ¿verdad? Más conocido como el abominable hombre de las nieves, y el otro es el pie grande, ¿verdad? O Bigfoot o Sasquatch, que por cierto, yo siempre los hacía de que Sasquatch y pie grande eran lo mismo, nada más que Bigfoot, pues es inglés, y Sasquatch dije ha de ser algo de los nativos americanos, ¿no? Y aunque hay algo de cierto, investigando un poco, me di cuenta que Bigfoot le llaman supuestamente en Estados Unidos y que eso de Sasquatch empezó a salir más por los de Canadá.
esa no, yo no me la sabía, ¿no? Que hubiera esa diferencia de que acá le llaman de una manera y acá de otra. Y pues ya ven que siempre que lo representan, pues es como algún homínido, así entre homínido y humano, ¿no? Como un homo, lo que tú quieras ponerle. Se supone que hace muchos millones de años hubo un homínido al que le decían el Gigantopithecus, ¿no? Que a lo mejor es lo más parecido a lo que nos ponen en las películas de un yeti o un pie grande, que es un pues homínido antiguo, un poquito más para el lado de la bestia que de los humanos. Y ahí lo que me llama la atención, o sea, lo que te dice, mira, esto debe ser fraude, es por lo siguiente, ¿sí? Ha avanzado tanto, digamos, la ciencia, la tecnología, sobre todo en los últimos 500 años, ¿no? Que en los años por ahí, entre 1700 y tantos, bueno, después de la conquista de América, se soltaron los europeos, pero como desafanados, ¿no? De que le cae al que no conquiste algo. Entonces los ingleses, los españoles, los holandeses, los franceses, como que dijeron, este es el año de Hidalgo, nada más que ellos se agarraron 2, 3 siglos, ¿verdad? Y se fueron a conquistar todo lo que había afuera y a repartirse todo el mundo. Y entonces, y después, ya que conquistaron, después siguió la época de los exploradores, ¿no? Ahí donde descubrieron que dónde nacía el río Nilo, que un montón de cosas, ¿no? Que siempre se lo atribuyen al que llegó y le preguntó a los nativos dónde estaba, ellos le dijeron dónde, y luego fue y fue allá a la Sociedad de Londres y dijo, yo lo encontré, ¿no? Gracias a los nativos, pero bueno. Entonces, a lo que voy es que es poco, claro, siempre hay un porcentaje de misterio, ¿no? Pero es poco lo que no se conozca. Por ejemplo, no sé si los que nos estén escuchando aquí, hablando de gorilas, chimpancés, etcétera, alguna vez hayan escuchado al bono bono, ¿no? El bono bono es algo parecido más al chimpancé que al gorila y también está emparentado de alguna manera con nosotros. Creo que está más cercano a nosotros que el chimpancé. Y bueno, ese creo que lo descubrieron hace relativamente poco me refiero a los últimos 200 años. Entonces siempre hay por ahí, ¿no? Todavía se encuentran cosas más pequeñas de que hay una ranita en el Amazonas que no conocían, ¿no? Un pajarito por ahí en la selva lacandona que no conocían. Pues sí. Pero imagínate para que existieran comunidades, aunque sean pequeñas, de seres que miden 2,5 metros, 3, ¿no? Están peludos y viven nada más en la montaña, tanto en América como allá en China, Rusia, etcétera, pues ya estuvieran fotografiados, ¿no? Es más, ya los hubieran extinguido, así como le fue al dodo, pienso yo, ¿no? Y también por otro lado que dices, claro, es padre, ¿no? A todos nos gustaría que fuera cierto. Ahora, yo creo que fue cierto, pero en el pasado, ¿no? Mínimo hace muchos miles de años, máximo hace millones de años, y que entonces encuentren huellas, pero que son huellas de aquel tiempo, ¿no? Es como si ahorita, no sé, te vas al desierto y puedes encontrar una huella de dinosaurio, ¿sí? Un tiranosaurio o algo parecido, ¿no? Y eso no quiere decir que, ay, por aquí están los tiranosaurios, no, por ahí estuvieron. Entonces yo creo que por ahí va la bala, ¿no? Esto que a veces se le llama como criptozoología o algo así. Yo creo que sí pudieron haber existido seres similares a esos que nos comentan, incluso parientes lejanos, ¿no? De nosotros, pero en estos tiempos no creo que exista, a menos que sean de esos seres que dicen que son multidimensionales y que vienen de otro lado o de otro planeta. Ah, bueno, ahí ya es otro rollo, ¿no? Pero de que sean originarios de la Tierra y que hayan sobrevivido durante tanto tiempo y que todavía estén por ahí, yo creo que no. ¿Me puedo equivocar? Claro que sí, ¿no? De hecho, ahorita van los comentarios aquí de Rodrigo y de Ricardo, pero ese es mi comentario. Otro comentario que me hace pensar que actualmente no existen es que dices, mira, qué casualidad que todo eso salió más a la luz, obviamente, cuando sale después de los años 70, ¿no? No dudo que haya, que investigando vean cosas de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, donde algunos investigadores, no lo dudo,
pero de que llegó la televisión, digamos, a color y se difundió de los años 70s y 80s, y sobre todo después de los años 80, ¿no? Boom. Y dices, ¿qué había en los años? Es más, después de la Segunda Guerra Mundial se vino el famoso periodo conocido como la Guerra Fría, ¿no? ¿Por qué Guerra Fría? Porque aunque no se atacaban entre ellos, Rusia y Estados Unidos pues eran como las dos grandes potencias y se estaban repartiendo el mundo. Y dices, qué casualidad que Bigfoot está por acá, prácticamente en Norteamérica, en terrenos norteamericanos, y qué casualidad que el Yeti está por allá cerca de China, que ahora también es una de las grandes potencias, colindando un poquito con Rusia, ¿no? Se me hace mucha casualidad. Capaz de que si México fuera potencia, ya hubieran visto por acá otro y lo hubieran bautizado, ¿no? A mí se me afigura. Pero bueno, ese es mi comentario. Ahora sí, lo que guste, si sabe algo interesante, Rodrigo, Ricardo del Yeti, pues adelante. Rodrigo, viene. Bueno, yo antes de lo del Yeti quisiera nada más terminar esta intervención de estos seres. Ya mencioné al vampiro, al hombre lobo y lo relacioné pues también con otras figuras. Una más, se llama sirena. Entre los griegos se mencionaban a las sirenas que eran, ¿cómo se dice? Criaturas del mar, criaturas del agua, y que tenían una belleza espectacular de cierta parte del cuerpo hacia arriba, ¿no? Y que además de todo podían encantar a los hombres con su canción. Sí, entonces, por ejemplo, Eneas, que escribió la Ilíada y la Odisea, menciona, por ejemplo, que Ulises, para pasar por la zona donde están las sirenas, hace que a todos los marinos que van remando les pongan cera en las orejas y que a él lo amarre, porque él sí quería escuchar a las sirenas y sentirse encantado por ellas, pero no quería caer en sus garras, porque literalmente eran seres que destrozaban a los marinos y los llevaban hacia la zona de los picos de las peñas, donde los barcos quedaban atrapados, y ahí literalmente se los comían. Bueno, si nos vamos otra vez a la figura de la mujer seductora, que se aprovecha del hombre, que se come al hombre, estamos hablando de la misma figura. Bien, voy a salirme un poquito y regresar del tema de Drácula de Vlad Tepes y me voy a regresar de nuevo. Entre las órdenes de soldados de todo el mundo y de todas las eras, siempre hubo órdenes especiales, en otras palabras, de una élite de soldados que tenían sus propios ritos de iniciación, que tenían sus propios ritos de reconocimiento, que tenían sus propias maneras de hacer las cosas. Bien, en el caso de Vlad Tepes, pertenecía a una élite europea o medio europea de ese tiempo, y precisamente por eso se le conoce como Drácula. Drácula es algo así como hijo del dragón, y ya posteriormente con la versión cristiana lo cambiaron por hijo del diablo, pero hijo del dragón, los guerreros dragón eran precisamente los guerreros que pertenecían a esta élite y por lo tanto estaban dispuestos por obediencia o por gusto a cumplir con ciertos rituales que los identificaban en ese punto. Regresando a la situación del Kamazots, estamos hablando de personas que literalmente se prestan a cierto tipo de prácticas en las cuales literalmente dejan que la oscuridad invada su ser. Eso es un vampiro, por eso también se le llama hijo del diablo, ¿no? ¿Por qué? Porque está permitiendo y está haciendo un pacto con ese ser oscuro, demoníaco, o como se le quiera llamar. Entonces, regresando a las sirenas y regresando a las lamias, en aquellos entonces en la Grecia se reconocían a las hetairas. ¿Qué son las hetairas? Las prostitutas sagradas. Son prostitutas que trabajaban en un templo y se prostituían para proveer de ¿cómo se llama? Energía, la fortuna de la gente que literalmente es cegada por la belleza de estas mujeres, porque solían ser mujeres de las más bellas de por ahí, se dejaban seducir por ellas. O sea, no solamente ganaban dinero, ganaban otro tipo de cosas a través de otro tipo de prácticas mágicas. Entonces, todo esto del vampirismo, de los hombres lobos, de las sirenas, de las lamias, básicamente se está refiriendo a cierto tipo de prácticas rituales
que llevan al hombre o a la mujer hacia la situación más oscura, aceptar la oscuridad en su ser para poder desarrollar las actividades que fueran. Regreso otra vez, los grandes depredadores, los hombres más fuertes, las mujeres más terribles. Bueno, ¿qué quiere decir? Que practicaban este tipo de brujerías. Y cuando hablamos acá de Kama-Sutra, pues estamos hablando de las mismas prácticas desde una perspectiva antropológica diferente, desde una religión diferente, pero que literalmente se estaban dejando llevar por la oscuridad. Y entre esa oscuridad, el ingerir sangre humana y de comer carne humana. Bien, yo así quería cerrar esta situación. Ahora, respecto al Yeti y el Sasquatch, pues yo también digo, pues, hemos sido demasiado eficientes como depredadores, como humanidad. Hemos acabado literalmente con la mayor parte, y si existiera alguna especie todavía por ahí de homínidos que no fuéramos nosotros y los que tenemos reconocidos, o de plano están muy bien escondidos, o de plano ya se los acabamos. También creo que no es muy probable que sobrevivan, pero bueno, eso no significa que antaño no pasara, no tengo referencia de ello. Muy bien. ¿Tú, Ricardo, qué quieres comentar algo de Pie Grande o del Yeti? No, creo que ya se comentó. Digo, al final de cuentas son figuras que, digamos, ya muy populares, que de alguna manera u otra las hemos escuchado, incluso hemos visto reportajes, imágenes muy borrosas de esas criaturas, pero que, como bien comenta Rodrigo, o sea, al final de cuentas el hombre es tan curioso y tan depredador que digo, ya hubieran encontrado ahora sí los restos de esas criaturas, ¿no? Digo, finalmente hace poco vi incluso un video donde todavía se muestran unas colinas que creo que eran en Canadá, en un bosque. Se veía como un aparente homínido arrancaba un árbol, o sea, un pino, sí, pero lo abrazaba y lo levantaba. Entonces dices, bueno, ese ya no puede ser el Yeti, no puede ser Pie Grande porque está demasiado fuerte, demasiado grande para poder hacer un movimiento de esos y extraer un pino enterrado. Entonces, pues también sigue habiendo criaturas, ¿no?, del imaginario ahí, que siempre son tomadas a la distancia, a pesar de que hay mucho explorador y hay mucha tecnología, satélites sobre todo, que nos permiten ver cosas a un detalle muy increíble. Entonces, pues es increíble también que no tengamos esas imágenes tan nítidas, o a lo mejor sí están, pero no nos las muestran, pero al final, pues ya hubiéramos encontrado restos de ellos, o ya los hubiéramos encontrado, ya estuvieran atrapados, ¿no?, aun cuando se hayan ocultado en algún lugar. Yo lo que pienso con esas figuras, tenemos años escuchando de ellas y simplemente tienden a ser como esa leyenda que de vez en cuando se aparece para revivirla, como Nessie. Y bueno, dependiendo de la cortina de humo o de la necesidad política que se presente, pues ahí aparecen, ¿no?, como el tipo Chupacabras también, que es otra figura que por ahí surgió en algún momento para hacer una distracción política y bueno, digo, no quiero decir que las otras sean también políticas, pero finalmente tenían una relación con la guerra, ¿no?, y con dos potencias. Entonces, no dudo que por ahí también vaya esa cuestión. Lo que sí... Perdón, la necesidad turística, digo, el famoso Nessie es lo que de alguna manera mantiene la economía del pueblo donde está el lago Ness. Sí, exactamente. De hecho, para allá iba, porque al final de cuentas todo es un tema como lo hacen muchos de los pueblos en el mundo. Se crean sus historias para que de esa manera, pues, vivir del turismo. Y lo más interesante que yo encontré buscando estas criaturas es que finalmente México en particular tiene personajes o tiene criaturas desde mucho antes que en Europa o en la parte de Oriente, o muy similares en tiempos, pero totalmente que en ese entonces se supone que no tenían contacto, pero tienen una similitud en cuanto al comportamiento, en cuanto a la figura, que me ha asombrado. Sobre todo una figura que era como la esfinge, pero acá era una especie de 100 pies. Déjame ver si me acuerdo el nombre, por aquí lo debo tener, Ekchapat, que se llamaba el 100 pies humano, y que también vigilaba y cuidaba el tránsito hacia ciertas partes
las pirámides o de la sociedad para cuidar templos a través de acertijos. Entonces era muy parecido como la Esfinge, ¿no? Que también tenía ese tema de los acertijos. Entonces hay muchas similitudes y eso es lo que me ha gustado o lo que me gustó más, pues, de estar haciendo alguna investigación de la parte prehispánica, de que tenemos una cantidad enorme de personajes muy, muy interesantes y que también nos puede llevar a ser otros personajes derivados, ¿no? Pero muy, muy interesante. Digo, con eso quiero cerrar mi comentario porque creo que tenemos una riqueza impresionante de criaturas, ese bestiario o ese grupo de criaturas que tenemos, pues está como para escribir una historia independiente de cada uno, ¿no? Obviamente aquí los comentarios fueron muy breves para poder conversar todos, pero sí tienen bastante información ahí para compartir. Muy bien. Muy bien. Muy interesante. Bueno, yo voy a aclarar algo de lo que dije hace rato. Bueno, por ahí rápidamente Ramón, que está conectado, nos comenta que en la tele se hizo famoso Pie Grande por allá a principios de los años 70, cuando en la serie del Hombre Nuclear. Para los que tienen más de 50 años, van a saber de qué les hablamos, los demás no. Pero bueno, por ahí salía, ¿cómo se llamaba el actor, Rodrigo? Lee Mayors. Eso, yo dije, vas a ver, Rodrigo. Dije, no, nomás Pero porque sea de... Es Sí, más famoso por su esposa. Así es, sí, por eso yo sabía que te ibas a acordar. Dije, no me va a fallar. Por Farrah Fawcett, ¿verdad? Exacto. Ahí la suertuda, dicen que es la primera bueno, quién sabe, a lo mejor en la tele sí, pero quién sabe, ¿no? Te iba a decir, dicen que es la primera que salió así en portadas, sin bra, ¿no? Pero quién sabe, ¿no? Porque buscándole, capaz de que Janis Joplin o algo, más atrás, pues ya habían hecho esas cosas, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor no estaba tan guapa, ¿verdad? ¿Sabe? Bueno. Sí, bueno, la aclaración es cuando dije que el Yeti y el Pie Grande, si eran una reminiscencia, ¿no? De criaturas antiguas, que ahí es donde no lo creo, y luego dije que si eran salidos de otra dimensión o de los ovnis, y seguramente alguien de los que nos están escuchando dice, no, pues ¿de cuál fumó? No, pues yo ni fumo, casi ni tomo y menos me inyecto, pero déjenme comentarles que, digo, no es el tema ahorita, pero en algunos avistamientos de personas de ovnis han visto homínidos peludos, o sea, un yeti bajando de un ovni. Claro, yo no he visto un ovni, pero hay avistamientos de los años 80, 90 y por ahí principios de los 2000. Y si no, escríbanme, díganme qué mentiroso para luego sacarles un video y decirles de cuál. De hecho, tengo unos videos anteriores ahorita no me acuerdo el nombre, pero es un buscador de ovnis español que todavía está vivo y él se dedicó a hacer recolección, ¿no? De entrevistas con la gente entre España y Portugal, y algunas de esas personas mencionan algo así. Entonces, si la cosa va por ahí, por eso sí dije, no, ahí quién sabe, ¿no? Ya en cosas fuera de este mundo, pues ahí no respondo porque no he ido, por lo menos que yo recuerdo. Esa era la aclaración. Pues listo. Y pues, pues, no sé, algún comentario de despedida, Rodrigo. Pues no, digo, ya, de alguna manera mi intención era unir cuatro figuras míticas, cuatro figuras en un solo tipo de prácticas, que por raro que pueda parecer son prácticas actuales. O sea, hay grupos que se dedican a hacer estas cosas. Sí. Hay gente muy rara en todo el mundo, pero bueno. Y pues por lo demás, sigue habiendo, como decía Ricardo, una cantidad inmensamente grande de cosas que podríamos hablar respecto a otras figuras. Así es. Muy bien, Ricardo. Pues bueno, lo que ya lo mencioné, el invitarlos a seguir conociendo este tipo de criaturas y ver que tenemos una cultura y una historia muy, muy vasta, muy, muy interesante, ¿no? Como mexicanos. Sí, como mexicanos y latinoamericanos, ¿no? Sí, claro. O americanos, digo, seguro, muy interesante eso que trajo Ricardo. Adelante, Ricardo, te veo con ganas de sacar algo, aviéntalo. No, es que iba a decir como la parte de Centroamérica, ¿no? Porque al final de cuentas, centro y sur, como que, digo, acotando en esa parte de Guatemala, Honduras, Belice,
que es la parte y la parte de Texas donde recorrieron los aztecas, o los mexicas, el camino hacia encontrarse a la tierra prometida, es básicamente donde se gesta toda esa cultura, todo ese movimiento, y ahí es donde se genera toda esta parte de los personajes, ¿no? De las criaturas. Obviamente cada país, cada territorio tendrá lo suyo, pero digo, esa parte es como muy rica en todo, ¿no? En cultura, en gente, porque obviamente también era el transitar mercantil de todo, y pues se generaron mucha riqueza, pues, cultural. Ujú. Sí, y bueno, pues seguiremos buscando, ¿no? Qué bueno que a Ricardo se le ocurrió echarse un clavado ahí en cosas prehispánicas, y pues mientras más conozcamos, yo creo que la gente lo va a agradecer, ¿no? Por lo menos yo sí agradezco el esfuerzo de los dos, y pues bueno. Pues si les gustan este tipo de temas también, como dicen mis compañeros, pues todavía hay para echar para arriba, ¿no? Entonces, si les gustó, escriban por ahí que quieren escuchar más del tema, y nosotros encantados de por aquí seguir hablando. Si no, bueno, por aquí sacamos otros temas que pues entre el misterio y la historia verdadera, pues aquí hay para que nunca se acabe la charla, ¿no? Y como dicen por ahí, aunque mucho de lo que hablamos, por lo menos el día de hoy, puede estar en el imaginario, siempre detrás de una leyenda, pues hay algo de verdad, ¿no? Y a veces buscando la historia, pues la verdad a lo mejor supera la ficción, ¿no? ¿Quién no les dice? Por ejemplo, por el lado de Rodrigo, yo sé que hay una enfermedad donde las personas están baja de hierro, no sé qué, y esas personas necesitan alimento, y a veces les dejan precisamente comer sangre, ¿no? No quiere decir que sea sangre humana, pero alguno por ahí que se aloque, que diga, bueno, pues a final de cuentas es sangre, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no? Y a lo mejor de ahí viene también la leyenda de los vampiros, ¿no? Ahorita como quiera, a lo mejor le dan un medicamento y pues ya lo controlas, ¿no? Ah, toma, órale, con el doctor Simi o a ver con quién. Pero en los viejos tiempos, imagínate hace 500 años, hace 3000 años, alguien que tuviera esa enfermedad y que pues comiendo carne cruda ahí con algo de sangre, ¿no? Así como la moronga, vieron que con eso se sentían mejor, pues agárrate, ¿no? Bien. Bueno, Hace pues 70 entonces... años todavía, digo, y probablemente todavía en los ranchos, no sé si tienes algún pariente que vive en rancho, pero yo tenía un pariente que vivía así literalmente en un pueblito, en una ranchería, y decía, no, vénganse temprano y aquí le abrimos el cuello a la vaca y les damos un vasito de sangre. No, gracias. Sí, todavía se sigue usando esa actividad ahí de probar la sangre por distintos motivos, incluso algunos con temas de virilidad, pero bueno. Sí, siempre le echan la culpa a algo, ¿verdad? Que órale, compadre, para que se le active. Sí. Para que se le active el miembro, y resulta que no. Sí, incluso también en las costumbres bárbaras, y aclarando, bárbaro no significa así como que antiguo o qué barbaridad, ¿no? Ya ven que es el nombre que le daban los romanos a los que estaban más allá de sus terrenos. Como acá los chichimecas, ¿no? Como ya los platicamos en algún momento. O sea, los que se sentían civilizados, a los demás les decían los chichimecas, y allá los romanos, a los incivilizados eran los bárbaros, ¿no? Y entre los bárbaros, pues estaban, digamos, los descendientes de los vikingos, ¿no? Y los vikingos eran unos de los que hacían esta práctica que dice Rodrigo, ¿no? Agarraban un animal, ahí una res, rájale, mátalo, llena la copa de sangre y salud, ¿no? Para todos. Y como dicen, pues por ahí en los pueblos todavía, imagínate, así es que mucho ojo, ¿sí? Cuando lo inviten al pajarete, asegúrese que sea de leche, no vaya a ser que le dicen, órale, llégale a la sangrita. Bueno, pues gracias a todos por estarnos aquí escuchando, y bueno, pues encantados de que nos sigan y que pongan sus comentarios. Entonces nos despedimos, esperemos estar la próxima semana con algún tema interesante para ustedes, ¿no? Entonces, bueno, pues cuídense, ¿verdad? Sean felices y nos vemos en el siguiente espacio. Claro, hasta luego. Hasta luego.